Listos. Ya listos, padre. Listos, padre. Y me pregunta aquí Rosa María si la tarea es solamente sobre el capítulo de la pasión. Sí, sería sería, por ejemplo, a partir de cuando Jesús ya está en el huerto, cuando lo van a apresar. Entonces, desde el momento en que lo van a apresar hasta la sepultura, habría que leer, por ejemplo, pero es digamos, haciendo una lectura comparada. Van a tener ustedes el texto de la Premarquiano, que ya lo tienen a la mano. Van a tener también el texto de San Juan, que lo tienen todos en sus Biblias. Y lo que hay que hacer es esto, miren. Hay que tratar de encontrar en el texto de Juan, primero, lo que es propio de Juan o de la comunidad juánica. El tipo de lenguaje, las formas de expresarse, el tema, por ejemplo, el tema de la verdad, ¿qué otras cuestiones? Por ejemplo, el tema de la túnica de una sola pieza. Entonces, puede ser que los soldados, como sí dice también Marcos, o el relato premarquiano, que los soldados echaron a suertes la ropa de Jesús, que si era una túnica o varias piezas, no lo sabemos, pero Juan insiste en que era una túnica sin costura. Lo más probable es de que la mención de la túnica sin costura es una teologización de la comunidad juánica o de la comunidad creyente. Juan habla de la comunidad a forma de una túnica. La mención de quienes están frente a la cruz, ahí habría que tomar por principio de testimonio múltiple que sí había mujeres, al menos María, la madre de Jesús, y María Magdalena aparecen en todas las tradiciones. Concretamente, el relato premarquiano, a ver, lo voy a poner nuevamente aquí en pantalla. El relato premarquiano que tenemos acá dice, lo llevaron a crucificar, menciona la hora. Fíjense cómo aquí no se mencionan a las mujeres. ¿Se fijan? Dice, lo sacaron para crucificarlo, lo condujeron al Gólgota, que le ofrecieron vino mezclado con mirra, lo crucificaron, era la hora tal, había un letrero con la causa de la condena. Luego las burlas que no vienen en Juan, la expresión Eloí, Eloí, lema sabactani, que tampoco está en Juan, que le ofrecen vinagre, eso sí está en Juan también. La mención de Elías no. El fuerte grito sí está en Juan, incluso viene el texto, ¿verdad? Que dijo tetelestai, es decir, todo se ha cumplido. Lo de la cortina del templo, yo en lo personal pienso que eso de la cortina del templo es más relato marquiano, o sea, es una labor redaccional de Marcos y no que estuviera en el relato premarquiano, porque es una teologización, o sea, el velo que se rasga en dos de arriba y abajo significa precisamente que el misterio de Dios ahora se hace accesible debido a la muerte de Cristo. O sea, hay una razón teológica y no histórica para hablar de la cortina del templo que se rasgó. En el caso de que históricamente se haya rasgado la cortina, pues solamente puede ser por causa del viento, que haya soplado un viento tan fuerte que haya jaloneado de ambos lados la cortina de los puntos donde se sujetaba, porque la tela era muy larga, ¿verdad? De la parte alta hasta la entrada del Santo de los Santos era la cortina. Son más o menos unos 20 metros de largo, por lo menos.
Y entonces, pues sí puede ser, nosotros lo hemos visto con banderas de México que están ahí arriba de los edificios de gobierno. Cuando sopla viento fuerte, las banderas se pueden rasgar por el tirón que hace de aire y va jaloneando la tela. Pero que si se rasgó de arriba a abajo, este versículo 38, yo pienso es más bien un agregado de Marcos y no que fuera del relato premarquiano. Pero si se fijan como el relato premarquiano para nada habla de las mujeres que estaban frente a la cruz. Porque en Juan tenemos María es la primera mujer que cree en la palabra de Jesús y por eso hace que él haga el primer signo en Cana de Galilea con el agua convertida en vino. Y María Magdalena es la última que se acerca al sepulcro y es la primera a su vez que ve a Jesús resucitado. Entonces, quizá de ahí Juan vea necesario hablar de la presencia de ellas dos. Sin embargo, hablar de la hermana de María y de la María de Cleofás o de Cleofás, pues como que uno dice, ¿y por qué las menciona si no tienen una función teológica en el resto del relato? Tal parece ser que pudiera eso tener referencia a una memoria histórica que el redactor o al menos la comunidad juánica que recibió el mensaje de Juan creyeron conveniente mencionar que frente a la cruz estaban estas dos mujeres, además de María y María Magdalena. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo no es un trabajo fácil, ciertamente, pero sí es un trabajo que nos pone a, como decimos, a correr la ardilla, es decir, no solamente es imaginar en la mente, sino tratar de justificar con los conocimientos que hasta ahora hemos obtenido del Evangelio de San Juan, qué aspectos o qué elementos del relato juánico de la pasión puedan atribuirse a Juan o a la escuela juánica y hacerlos a un lado, para quedarnos con un relato aparentemente prejuánico, que no necesariamente tiene que coincidir con el relato premarquiano, porque ahí lo que yo veo o intuyo es de que eran dos relatos diferentes. El relato premarquiano y un relato prejuánico. Ajá. Porque la única forma de decir que no había un relato prejuánico sería atribuir todo a la memoria de Juan. Y eso requeriría asumir que Juan escribió el Evangelio y ya después la comunidad juánica le agregó otras cosas. Y por escribir el Evangelio me refiero que incluyendo el relato de la pasión. Pero si se fijan, tiene muchos puntos coincidentes con el texto de Marcos y a la vez muchos puntos discordantes. Por ejemplo, ¿qué necesidad había de mencionar a Anás, que llevaron a Jesús a la casa de Anás y luego lo llevaron con Caifás? En los sinópticos solo se menciona a Caifás. Padre, pero Juan o la escuela juánica seguramente conocían el relato marquiano y el relato premarquiano, pero vamos a suponer que el relato premarquiano no, pero sí conocían el relato de Marcos. Sí, o sea, Entonces, la probabilidad es muy alta de que lo conocieran, pero curiosamente no lo siguen. No lo siguen del todo. O sea, sí toman elementos comunes. exacto.
Pero le pero agrega, como usted dice, pues porque su intención es más teológica y porque las personas a quien les está escribiendo, pues su comunidad es diferente, ¿no? Tiene otras intenciones. sí, o sea, por eso les digo, o sea, haciendo a un lado lo que consideremos o que intuimos que pueda ser propiamente redaccional, ya sea de Juan o de la comunidad juánica, sí sería bueno tratar de reconstruir un relato prejuánico, coincida o no con el de con el relato premarquiano. Ujú. Porque ya después, teniendo los dos, tanto relato premarquiano como relato prejuánico, ya uno podría, a partir de esa comparación de relatos preevangélicos, uno podría decir, al parecer entonces, Jesús en su proceso pudo o no pudo haber pasado por la casa de Anás. Marcos no lo menciona, Juan sí. Bueno, no Marcos, sino el relato premarquiano se va directamente a la casa de Caifás. Dice que entran, ya que entregan a Jesús, la mansión, se habla de la mansión del sumo sacerdote. Uh-huh. Aquí nunca aparece Anás. Y sí aparece en Juan. Las negaciones de Pedro, pues sí aparecen en las dos. El tema de que si Jesús es rey de los judíos. ¿Verdad? Esto dice, Pilato le preguntó, ¿eres rey de los judíos? Él respondió, tú lo dices. De hecho, aquí está en doble corchete porque con el doble corchete Guijarro dice, dudosamente pueda atribuirse al relato premarquiano. Puede ser que Marcos fue el que lo agregó, pero de ser así, y si suponemos que Juan no siguió a Marcos, entonces, ¿de dónde saca Juan que Pilato preguntó a Jesús que si era el rey de los judíos? Uh-huh. En fin, o sea, es toda una tarea de comparación, se fijan. O sea, a partir de todo lo que ustedes han visto, las presentaciones, las diapositivas, las anotaciones que cada uno de ustedes ha hecho, ustedes ya se pueden hacer una idea de qué es lo típico en la forma de expresarse de Juan, qué es lo típico en la teología de Juan, partiendo desde el prólogo hasta el relato de la pasión, y dejar, por ejemplo, lo que sí tenga un sabor histórico, por ejemplo, eso de que Pilato mandó azotar a Jesús antes de crucificarlo, de que tenía una corona de espinas, eso aparece en todos lados. Uh-huh. Incluso aquí en el relato premarquiano dicen que golpeaban a Jesús con una caña, ¿no? Tenemos aquí... A ver, miren. Aquí está la cama en la casa del sumo sacerdote, lo llevan con Pilato. Pilato quedó extrañado. Mandó a azotar, dice. Después de mandarlo a azotar, entregó para que lo crucificaran. Dice, Es- los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza. Ujú.
Y ahora, fíjense, la idea es esta. Nosotros podemos hacer una teoría de cómo pudo haber sido un relato prejuánico. Y ya que tengamos esa teoría, se puede comparar ese supuesto relato prejuánico con este relato premarquiano que reconstruyó Guijarro. ¿Para qué? ¿Para qué esta última comparación? Para tratar de ver en qué puntos coinciden y en qué puntos difieren. Y se puede crear una hipótesis de aquellos puntos donde difieren, pueden o no atribuirse a cada uno de los redactores o pueden atribuirse a una tradición original, porque se van a dar cuenta que los relatos van a ser muy diferentes. El relato prejuánico, aun quitándole todos los elementos que nos dicen presencia de comunidad juánica o de teología juánica, aún así te vas a dar cuenta que hay muchas diferencias con el relato premarquiano y de esas diferencias se nota que quienes conservaron la tradición oral que dio origen a esas enseñanzas, a esos relatos preevangélicos, muy probablemente estos dos relatos preevangélicos ni siquiera coincidieron. O sea, pudieron haber sido contemporáneos, pero se extendieron en lugares distintos. Guijarro considera que este relato premarquiano se mantuvo en Jerusalén y el relato prejuánico tuvo que haber comenzado en Jerusalén, pero se extendió rápidamente hacia otros lugares, probablemente Éfeso, donde ya recibió después los añadidos, ya sea de Juan o de la comunidad juánica. Pero lo que pudo haber salido de Jerusalén necesariamente tiene que coincidir en ambos relatos preevangélicos, el premarquiano y el prejuánico. Así que como ven, o sea, el curso no nada más es recibir información, ¿no? Es echar a correr la ardilla en la cabeza, porque de ahí, fíjense, ¿por qué es tan importante el relato de la pasión en los 4 evangelios? A ver, ¿por qué se imaginan que es tan importante detenerse con tantos detalles en los relatos de la pasión en cualquiera de los 4 evangelios? Ahora ya tenemos por ahí un autor que nos dice que los 4 evangelios son la misma historia de la pasión, solamente con una diferente introducción. Exacto. Entonces, aún así, fíjense, sí sería bueno, muchos teólogos dicen pues, que precisamente como el relato de la pasión es lo que define los criterios para comprender toda la actividad de Jesús, por eso se puede pensar que todo el ministerio de Jesús presentado en los 4 evangelios no es sino una introducción a su respectivo relato de la pasión. Y teológicamente hay mucho de cierto en eso. Pero aún así, en el relato de la pasión de cada evangelista, si comparamos ya los 4 evangelios en su relato de la pasión, podemos darnos cuenta cómo la mayoría de los detalles de diferencia son claramente teología de cada evangelista. Y aquellos puntos donde coinciden, ahí sí es donde hay que ver de dónde pudo haber salido esta mención, que si María se encontró a Jesús o no durante el camino al Gólgota, que si Jesús realmente cayó 2 veces o no cayó. El relato premarquiano y el relato de Juan no menciona cómo fue el traslado, todo lo que Jesús sufrió en el traslado del pretorio al Gólgota.
del llamado enlosado más bien, el lugar donde fue el enlosado que está ahí junto al actual Instituto de la Flagelación de los franciscanos. Uh-huh. Y en el llamado enlosado ahí juegan los niños hoy en día. Ahí sacan su pelota y se ponen a jugar en el enlosado donde estaba Pilato y dijo, ya, llévenselo. Y le dan la cruz a Jesús y empieza a caminar. Ahí es un pequeño patio que se conserva hasta el día de hoy. Ahí en el enlosado y se ponen a jugar los niños judíos. ¿Verdad? O sea, todavía existe y tiene más de 2000 años y ahí está ese lugar intacto. Bueno, pues obviamente nosotros lo vemos intacto, pero pues ya todas las guerras que ha habido en Jerusalén, ¿no? Ya ven, el libro que les mostraba la otra vez de la biografía de Jerusalén, por lo menos 30 veces ha sido destruida la ciudad a lo largo de la historia, ¿no? Bien, entonces fíjense, esa es la tarea y les digo, es más que nada, no se trata de si es correcto o no lo que cada quien va a ir descubriendo. Es más que nada esta tarea un ejercicio que nos pone ante la capacidad o nos exige la capacidad de identificar lo que es propio del autor, la teología, sus modos de expresión, que ya les he dicho. Cuando tú veas ahí, por ejemplo, paralelismos sinonímicos, antitéticos, eso sabes que eso es una forma de expresarse típica de un autor hebreo. Cuando veas expresiones típicas de la teología, que luz y tinieblas, que la verdad, el que vive en la verdad, que escucha la verdad, el tema de el tema de la realeza de Jesús, ese sí de plano, ese es un carácter histórico, porque si quitas el tema de la realeza del relato de la pasión, entonces ya no hay una causa para crucificar a Jesús. O sea, necesariamente Jesús fue crucificado por reconocerse rey o porque alguien dijo que él era rey. Uh-huh. En caso contrario, no entra ahí una causa justificante para la crucifixión. En los evangelios sinópticos también encontramos otra acusación que es la que Jesús se negaba a pagar impuestos a Roma. Uh-huh. Pero eso no aparece en el relato premarquiano, lo cual significa que eso ya fue agregado de cada evangelista. ¿Hay algún evangelista que por ahí metió la falsa acusación de que Jesús se negaba a pagar el tributo al César? Uh-huh. Como eso no viene ni en Juan ni en el relato premarquiano, lo más probable es de que esa acusación la agregó algún evangelista y que tiene poco o nada que ver con lo que históricamente pasó. Uh-huh. Y así se fijan quienes, por ejemplo, tomaron el curso del Jesús histórico conmigo. Ya ven que a partir de la obra de Meyer, sobre todo, se van encontrando todos estos criterios de historicidad. Voy a subir nuevamente, me parece, tengo por ahí el fragmento del libro de Meyer sobre los criterios de historicidad para los que no lo tengan. Entonces voy a subirlo al chat de grupo de WhatsApp para que todos tengan los criterios de historicidad que plantea Meyer en el primer tomo de Un judío marginal. Recuerden, Meyer es un padre diocesano de Estados Unidos que escribió esa obra monumental. Y en el primer tomo, me parece es el capítulo 4 o el 6, es cuando menciona o te va instruyendo en lo que son los criterios de historicidad que nos permiten tener una alta probabilidad de saber si tal o cual pasaje tiene fundamento histórico, si pudo haber ocurrido históricamente tal como lo narran los evangelios, o si precisamente lo tomaron los evangelistas, pero le metieron modificaciones que se llaman labor redaccional, en vistas de la comunidad a la que cada quien escribía un evangelio. Ajá. ¿Cómo la ven? Entonces, pues sí, es todo un desafío esto,
pero es bonito, es la oportunidad de poner en práctica todo lo que hemos visto desde enero. ¿Sale? Muy bien. ¿Algo más, alguna duda que tengan sobre, por ejemplo, ya concretamente del relato juánico que hemos visto, de esta presentación que les puse? Aquí está en pantalla. A ver. Dice cómo aquí el relato de Juan en la sepultura de Jesús. ¿Se fijan cómo solamente Nicodemo y José de Arimatea son los que lo entierran? Por eso ellos son los nuevos amigos de Jesús. Sí, Pero en la solamente sepultura solo no ellos están ahí presentes. no se mencionan los demás que están aquí, ¿verdad? Ni Juan, ni María Magdalena, ni la Virgen María, ¿verdad? Solamente Nicodemo y José de Arimatea. Acá nomás dice, retiraron su cuerpo. Aquí hay un plural. Y en el relato de Marcos, pues dice que nada más fue José. Dice María Magdalena y María la de José observaban dónde lo colocaron. Ujú. Sí, yo creo igual, por lo mismo que hay que cargar el cuerpo de un difunto, pues es como que más propio de los hombres, ¿no? Que tengan que cargar el peso de un cuerpo. Padre, a las mujeres les estaba prohibido entrar a los sepulcros cuando llevaban a un difunto. Pues que yo sepa, no. No, más bien lo que, bueno, lo que sí en la ley de Moisés se dice que tocar un cuerpo de un difunto hace incurrir en impureza. Ajá. Entonces, Nicodemo y José de Arimatea, al tocar el cuerpo de Jesús, envolverlo y sepultarlo, prácticamente ellos ya quedan incurriendo en impureza y tendrían que hacer todas las abluciones y oraciones para poder hacer la cena de Pascua. No se dice si ellos cenaron la cena de Pascua. Lo que sí es de que ellos sepultan a Jesús y luego bueno, nada más dice que lo sepultaron, pero no dice si se fueron a su casa a cenar cada quien con su familia. Ajá. Lo que está resaltando aquí el evangelista es más bien que estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, se convierten ahora en discípulos de Jesús, que finalmente, como se dice, vencen el miedo a los demás fariseos, porque por eso no querían aceptar abiertamente que eran seguidores de Jesús, por miedo a los demás fariseos. Aquí finalmente sí se muestran, dicen, pues ya basta, ¿no? ¿Para qué nos escondemos? Y entonces superan su miedo para sepultar a Jesús, para llevarlo al sepulcro. Ajá. Causa curiosidad que tantos aromas utilicen para sepultarlo, lo que era típico de la sepultura de reyes. Tal parece le están dando una sepultura regia. Como que están reconociendo la condición regia de Jesús. Esta puede ser ¿Ya? un agregado teológico de Juan o de la escuela juánica, padre. Por la forma en que está planteado, sí. Aunque sí aparece en los otros evangelios el nombre de José de Arimatea como uno de los que pide, bueno, es el que pide el cuerpo de Jesús y participa en la sepultura. Y aquí Me Nicodemo, refiero,
perdón, me refiero a la sepultura regia que usted comenta por Ah, las esencias, sí, eso es muy probable que sea la Juánico, ¿eh? cantidad de esencias, perdón. Sí, es muy probable que sea un comentario juánico más que nada, porque ya ven, en los otros evangelios simplemente entierran a Jesús y las mujeres tienen que ir después a embalsamar el cuerpo, porque se dieron cuenta que el cuerpo no fue ungido, no fue embalsamado. Y entonces por eso ellas toman sus frascos y van al sepulcro y es cuando lo encuentran vacío. Ujú. Entonces sí, puede ser más probable, digamos, es más congruente con el acontecer de los eventos tan rápidos que se iban dando y que había que sepultarlo antes de que se pusiera el sol, antes de que comenzara el Shabbat. Y por eso pareciera que no había tiempo de embalsamar el cuerpo y por eso las mujeres tuvieron que ir después. Bueno, pero en Juan también van. María Magdalena va la mañana siguiente. Sí, pero ella va a llorar al sepulcro. Bueno, a ver, aquí tenemos el texto, fíjense. Vamos a ver. Déjeme colocar aquí. Estoy en la Biblia de Jerusalén online. Les comparto para que ustedes vean la página. Esta se llama bibliacatólica.com.br. Es una página de Brasil que tiene la Biblia de Jerusalén completa. Yo aquí selecciono entonces el texto de Juan y nos vamos al capítulo 20. Hoy, capítulo 20 de Juan. Dice, el primer día de la semana va María Magdalena a madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. A ver, todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr, llega donde Simón Pedro, etcétera, etcétera. Pero fíjense, aquí no se menciona que ella llevara ungüentos. Ni en Mateo tampoco. Solamente va al sepulcro. En Mateo tampoco, ¿verdad? No. Y entonces, por ejemplo, esta mención de María Magdalena que simplemente va al sepulcro es congruente con que pues ya habían embalsamado el cuerpo, entonces ella no lleva nada. Entonces tal parece que puede ir al sepulcro simplemente a llorar frente al sepulcro. Ok, porque si no, no se menciona para nada. Bueno, pues ahí está la tarea y pues les va a servir toda la Semana Santa como contexto para que vayan ustedes encontrándole sabor a este ejercicio. Uh-huh. Y si les digo, no se trata de ver qué está bien y qué está mal, o que alguien diga, ¿es correcta mi reconstrucción? Pues en realidad, por lo mismo que les he dicho, los mismos especialistas no suelen aventurarse a proponer un relato prejuánico. Yo creo por lo mismo de la falta de información suficiente, pero sí se puede al menos identificar lo que es propio de Juan y tratar de decir, o sea, ustedes pueden utilizar esto. Ustedes pueden, por ejemplo, sacarle una fotocopia a su Biblia o al misal donde viene el relato de la pasión. Recuerden que se lee en el Viernes Santo, todos los años, el Viernes Santo en la tarde, se tiene la celebración de la pasión y ahí es cuando se menciona, bueno, se lee todo el relato de Juan. Entonces ustedes pueden conseguir una fotocopia del relato, ya sea del misal o de la Biblia, y van ustedes subrayando lo que crean es propio de Juan. Uh-huh. Lo que no quede subrayado ya sería propiamente lo que Juan pudo haber recibido antes de hacer su propio relato. Es decir, el relato prejuánico sería lo no subrayado.
Ujú. Y ya ese relato prejuánico lo puedes comparar al relato premarquiano que ya tienen ahí en PDF o impreso, no sé si ya lo imprimieron, y comparar ambos relatos y darse cuenta, si bien o existió una sola tradición escrita que tomaron Marcos y Juan, o existieron dos tradiciones antes de que ellos redactaran su respectivo relato de la pasión. De haber sido dos relatos preevangélicos, ¿cuál es la característica de uno y cuál es la característica del otro? ¿En qué hacen más énfasis uno y qué hacen y el otro también, ¿no? ¿Sale? Bien, antes de despedirlos, quiero recordarles, bueno, por ahí agradezco a los que van dando su aportación del mes o de la quincena. Y recuerden que están invitados a los ejercicios espirituales que voy a dar el lunes, martes y miércoles santo. Ahorita ya hay algunos anotados, incluso gente que ni siquiera conocía. Pero bueno, ya saben, los que quieran participar de este curso, como el costo es de 300 pesos, entonces se los dejo a 150. Y aquellos que prácticamente han tomado 3 o más sesiones conmigo de los retiros espirituales, pues eso se los dejo gratis, ¿verdad? Porque ya han mostrado mucha confianza en un servidor y pues les dejo esa posibilidad, ¿sale? Entonces ya dependiendo de sus tiempos, ustedes ven si participan o no. Y si no pueden participar, de todos modos, si me ayudan a difundir para que podamos llegar a más gente posible. Mucha gente que no puede participar en sus parroquias por la razón que sea. O gente que aún, por ejemplo, unas señoras me dijeron que están interesadas, dieron ya su cuota, pero dicen, es que voy a salir con mi familia, pero si me manda los links de los videos, pues ya los veo. Entonces ellos dieron su aportación, aunque no van a estar presentes, pero sí se les va a mandar el video después. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? De hecho, esa fue idea de ellas. Pero igual, si alguno de ustedes interesa en los ejercicios y que no pueda verlos de manera directa en vivo, pues también me dice, ¿sale? Pues eso sería todo. Les doy la bendición. Sí, Muchas padre. gracias, Padre. Bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, pues que tengan todos feliz Semana Santa y felices Pascuas de Resurrección de una vez también. Les vamos felicitando. Nos Cuídense encontramos mucho. hasta en dos fines de semana, ¿verdad? Ándale, sí, son 2 fines de semana que no hay clase. Gracias, Padre. Gracias, Muy bien. Padre. Gracias, Padre. Hasta luego. Hasta luego.